Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por esta noche preciosa que nos da y tener nuestra reflexión del día. Tenemos eh, muchas peticiones de personas que se han contagiado y quisiera que nos apoyemos en oración. Hay unos que ya salieron de esta situación, pero está alarmante y por favor cuídense, tápense, pongan sus cubrebocas, anden siempre su sanitizer y procuren no andar mucho en donde hay mucha gente. Señor, gracias por esta noche. Te bendecimos, Señor, y queremos ponerte, Señor, por a las personas que están en situación de contagio, Señor. Tú eres nuestro Dios poderoso, nuestro Dios sanador. Para ti todo es posible, Señor, porque tú eres el que nos ha creado, tú eres el que tienes el poder de lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder interceder los unos por los otros, sabiendo que tú haces la obra. Ponemos la familia Lara, Señor, nuevamente se contagió. Y yo te suplico, mi Dios, que cubras al resto de la familia, Señor. Y ahí nos incluimos también nosotros, Señor, que nos guardes y nos protejas, Señor, y que ellos puedan salir adelante de esta situación. Señor, también en Colorado, que termine luego esta situación de la familia. Señor, estamos confiando en ti. Nuestra fe no decae, Señor, sino que seguimos viéndote a ti, Señor, a Jesús, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor. Te damos las gracias, Señor, por esta noche. A Martita, Señor, por favor, paz para ella. Y sabemos que tú tienes también palabras de sanidad, Señor. Para ti no hay nada imposible. Señor, te damos las gracias por lo bueno que eres y porque tu misericordia es nueva cada mañana. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer esta reflexión, Señor, y que busquemos siempre tu reino y tu justicia, que es lo primero que tú dices que hagamos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, tú tienes control, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Disculpar que tengo un poquito de problema en la garganta, pero vamos a ver sobre la verdad mal entendida. Los judíos todo el tiempo estaban en esa contienda con el Señor. Él trataba de llamarles al arrepentimiento, a que entendieran que Él había venido a salvar a su pueblo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y, y el Señor, preparando a sus discípulos, siempre iba predicando en todo el camino. Y
el templo del cuerpo de Cristo confundido con el templo terrenal. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Qué importante es que leamos la palabra, que allí encontramos la sabiduría, encontramos lo que Jesús vino a esta tierra a regalarnos la salvación por gracia. No por lo que nosotros hagamos, sino porque a Él, el amor de Él es tan grande por la creación que vino y Él sabe quiénes son los que van a ser salvos. Él llama a todos porque Él no hace acepción de personas, pero muchas veces en el camino estamos atados a ciertas artimañas del enemigo. El nuevo nacimiento confundido con el nacimiento físico. Y ahí vemos a Nicodemo, que muchos hemos oído hablar de Nicodemo, que era un intérprete de la ley, y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que creer de que Jesús nos hace nuevos. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, hay una conversión dentro de nosotros y viene ese cambio. Y ese es el nuevo nacimiento. Y empezamos como bebés a anhelar la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Y en el camino vamos aprendiendo, llenándonos y el espíritu siempre está buscando esa conexión con nuestro Padre. El agua de vida confundida con el agua física. Respondiendo Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no venga y no tenga sed. Ella no entendía qué era lo que el Señor estaba hablando con la mujer samaritana. Y es algo tan precioso esa plática que tenía con la mujer samaritana. Empezó una plática hablando. Ella sabía de dónde venía esa agua del pozo. Tenía el conocimiento de la historia del pueblo de Israel, pero no tenía la relación con Dios, porque ella
Cuando el Señor le dice, llama a tu marido, él le descubrió que 5 maridos había tenido y el que tenía no era su marido. Entonces, ahí ella reconoció y la usó el Señor. Fue al pueblo esta mujer y trajo al pueblo para que conocieran al Señor. Así nos pasa a nosotros en la actualidad. Se convierte una persona, el Señor lo toca y ese lleva a la familia o lleva al vecino y, y empieza a dar ese fruto que le agrada al Señor, porque Él ha venido a buscar lo que se había perdido. Recibir el Espíritu de Cristo confundido con comer su cuerpo y beber su sangre. En Juan 6:52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Cuando no conoce uno la palabra o tiene un conocimiento de una religión y no tiene una relación, entonces empiezan las discusiones, las contiendas y por qué, y por qué, y por qué, y a todo le ponen por qué. Pero el Señor les estaba diciendo que Jesús es la palabra viva. La Biblia es la palabra escrita que nos ha dejado el Señor. Y Jesús declara que Él es el pan de vida. Entonces, si yo tengo a Jesús en mi corazón, que es la palabra viva, la Biblia es lo que Él nos ha dejado para que nosotros oigamos, aprendamos. Y nos dice que Él es el pan de vida. Él nos da ese alimento siempre. Por eso es que todo el tiempo uno quiere más y va y lee hasta que Dios toca nuestros corazones y dice, ese puntito que está ahí no me gusta. Así es que sácalo o no tendrás parte en mi reino. Él es bien caballero, es justo y nos ama, pero quiere que estemos en santidad, buscando siempre la presencia de Él. Y sabemos que el diablo siempre va a estar molestando, pero resistid al diablo y huirá de vosotros. La próxima vez que venga, no, si ese ya es esclavo de Cristo, ese ya lo perdí. Así es que démosle siempre ese tiempo al Señor para poder crecer, que Él nos ayude en todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual. La esclavitud espiritual confundida con esclavitud física. Y aquí en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Ahora esta noche pregunto, ¿quieres ser esclavo o quieres ser hijo? Hay una gran diferencia. El hijo obedece. Obedece todo lo que el padre le dice. Y el esclavo lo podemos comparar con el pecado. Así es que o soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Esta noche, que Dios abra nuestros ojos cada vez que leemos su palabra y que podamos decirle, Señor Jesús, perdóname porque no había entendido, porque no había leído, pero ahora puedo decir que como el ciego Bartimeo, ten misericordia. Jesús, Jesús, ten misericordia. Hijo de David, ayúdame. Me arrepiento y te acepto como mi Salvador. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que pasen buena, buena, perdón. Mañana podamos tener nuestra otra reflexión y que el Señor le bendiga. Pasen buenas noches.